El crecimiento que la Iglesia ha tenido durante todo este tiempo ha sido sorprendente. Recuerdan que, según la palabra de Dios, cuando Jesús se despidió de sus discípulos, se habían reunido 500 hermanos juntos. Y ahora en este momento, los mejores datos nos informan que la Iglesia puede estar compuesta por 700 millones de cristianos, lo cual significa que ha crecido en una forma extraordinaria. Sin embargo, a pesar de esto, es probable que la tarea más difícil es la que nos queda por cumplir en el futuro. Y alguno preguntará ¿por qué? La razón es que aunque el Evangelio ha llegado a todos los países, no se puede decir que ha llegado a todos los grupos étnicos que lo forman, de tal manera que los informantes nos dicen que hay como 8.000 grupos humanos compuestos por etnias, por tribus, por lenguas, linajes, familias, que están enquistados en todos los países del mundo, que no tienen su cultura expresada a través del lenguaje y que nunca han escuchado ninguna palabra de la palabra de Dios. ¿Por qué ha sido esto así? Se dice con razón que todo efecto obedece a alguna causa. Nos preguntamos entonces cuáles son las causas que han producido esta demora tan extraordinaria. ¿Por qué no hemos podido completar la evangelización del mundo hasta este momento? Debe haber muchísimas causas que han hecho este retraso, pero queremos en estos momentos meditar por lo menos en una, para que si la podemos corregir, de esta manera sin duda alguna vamos a acelerar la evangelización del mundo. La primera verdad que quisiera compartir con ustedes es que la Iglesia no ha concientizado debidamente que después de la muerte de Cristo en la cruz, para Dios, la cosa más importante es que se predique el Evangelio en todos los rincones de la tierra. Hay un dicho muy popular que dice: la suprema tarea de la Iglesia es la evangelización del mundo. Y esta expresión sintetiza realmente lo que sin duda es la voluntad de Dios para este siglo, para esta época, para esta hora. La suprema tarea de la Iglesia es la evangelización del mundo. Alguno preguntará, ¿se puede probar esto de alguna manera? Seguramente se puede probar de muchas formas. La lectura de la Biblia ya nos dice del amor de Dios por toda la humanidad. El hecho de que Jesucristo haya dejado su trono y haya venido a la tierra, haya vivido entre nosotros y haya muerto y resucitado para salvarnos, es un argumento tremendo acerca de la prioridad de la salvación de las almas. Se podría probar por argumentos teológicos, por doctrinas de la Biblia, por mandamientos, por parábolas. De muchas otras maneras se podría establecer este hecho supremo, que lo que Dios quiere más que ninguna otra cosa es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Pero yo me propongo probarlo por medio de una comparación muy sencilla y muy gráfica. Consiste en pensar, en ver, en considerar lo que el Señor Jesucristo hizo durante esos 40 días que estuvo con sus discípulos después de resucitar. En el Evangelio según San Lucas, si pudiéramos leer el capítulo 24, encontraríamos que todo lo que está descrito en ese capítulo ocurrió en aquel primer día, domingo, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos.
agregando otros evangelios, podemos señalar que nos cuenta la Biblia de que las mujeres fueron al sepulcro, se encontraron con la piedra revuelta y cuando volvían se encontraron con Jesús, quien les ordenó ir a Galilea. Un poquito más adelante, en ese mismo día, Jesús se encontró con María Magdalena, esa mujer de la cual había echado 7 demonios y con la cual tuvo un pequeño diálogo. Me imagino que un rato más tarde se unió a un grupo de discípulos que iba hacia Emaús y los encontró bastante tristes, bastante bajoneados, comentando negativamente lo que había pasado, creyendo que todo este asunto del reino de Dios estaba completamente desvirtuado porque no se podía saber dónde estaba Cristo. El sepulcro estaba vacío, pero Cristo no aparecía. Y qué notable que Jesús se unió a ese grupo y le fue señalando poco a poco lo que indicaban las Escrituras, y cuando entró a tomar unos mates con ellos en su pequeña casa donde fueron, y al partir el pan, ahí se dieron cuenta de que era Jesús, y Jesús desapareció y ellos fueron corriendo hacia Jerusalén. Pero en el intervalo seguramente Jesús apareció con Pedro. Pedro necesitaba una entrevista personal urgente y Jesús lo sabía, y Lucas 24 dice que apareció a Pedro y posteriormente apareció a los 11 que estaban reunidos en un lugar, tristes, también bastante desalentados. Marcos dice que estaban llorando. ¿Y qué pasó cuando Jesús apareció a ellos y tuvo su primer encuentro con los 11? Bueno, podemos ver al leer esas escrituras que la primera cosa que Jesús hizo fue levantarles en ánimo. Paz a vosotros. Estaban tristes, estaban desalentados. Algunos dudaban, ¿será Jesús? ¿Será un espíritu? Entonces Él les mostró las manos y los pies. Y como todavía no lo creían, les preguntó si tenían algo de comer y le ofrecieron allí un asado de pescado que había sobrado y Él comió delante de ellos. Y después de haber hecho esta pequeña preparación anímica, cuando había entrado en un clima más agradable con ellos, ¿cuál piensan ustedes que fueron las primeras palabras que Jesús conversó con ellos? Mejor dicho, ¿cuál fue el primer tema que Jesús abordó después de resucitar de entre los muertos? Dice la Escritura que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras y les dijo, era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y ustedes son los encargados de hacer esta tarea. Vemos como Jesús en aquel primer encuentro, en la primera ocasión que estuvo cara a cara con sus discípulos, les repitió una síntesis de la gran comisión, maravillosa síntesis elaborada por Lucas, en la cual contiene todo lo que hay que hacer en una forma admirable. Evidentemente, la primera cosa que brota del corazón de Jesús es el mandato de que vayan a predicar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Si leyéramos una parte del primer capítulo de los Hechos, encontramos allí dos cosas interesantes. Dice que se les apareció durante 40 días, hablándoles de un solo tema. ¿Saben cuál era? Era el reino de Dios. Bueno, Jesús había hablado del reino durante su ministerio varias veces. Por ejemplo, el Sermón del Monte no hace otra cosa que expresar lo que algunos han llamado la plataforma del reino o la ética del reino. Si leemos también el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que casi todas las parábolas comienzan con la expresión el reino de los cielos es semejante a, y algunos dicen que allí están encerrados los secretos o los misterios del reino.
Pero Jesús había dicho antes de morir, será predicado este evangelio del reino en todas las etnias. Indudablemente Jesús se está refiriendo al hecho de que, así como habían predicado el reino en Judea y Samaria y Jerusalén, ahora había que llevarlo a todos los rincones del planeta, y eso era lo más cuidadoso, lo más importante que ellos tenían que asimilar en sus mentes y en sus corazones. 40 días hablándoles acerca del reino. Tengan en cuenta que durante esos días Jesús habló lo que llamamos las 5 palabras de la Gran Comisión, la que está en Mateo, la que está en Marcos, la que está en Lucas, la que está en Juan, la que está en los Hechos. Todas esas palabras fueron no solamente pronunciadas, sino también explicadas durante esos 40 días. Y también en ese primer capítulo de los Hechos encontramos ese incidente cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿vas a establecer el reino en este momento, en este tiempo? Jesús les dijo que ellos no tenían nada que ver con eso, que lo que ellos tenían que hacer cuando recibieran el Espíritu Santo que vendría en Pentecostés, tendrían que ser testigos de Él. Y les dio el mapa en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Escritura que habiendo dicho estas últimas palabras, hasta lo último de la tierra, se fue elevando, nos dice que una nube lo envolvió y lo quitó de sus ojos, y de esa manera Jesús se despide de sus discípulos. Hago un resumen de lo que he mencionado en estos momentos. Fíjense ustedes, la primera cosa que Jesús habló después de resucitar fue recitar la gran comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo. La única cosa a la cual se refirió durante los 40 días fue mostrarles cómo el reino de Dios debería ser anunciado en todas las etnias de la tierra. Y las últimas palabras que dijo, antes de subir al cielo, dijo, vayan hasta lo último de la tierra. Después de haber considerado esto, yo pregunto, ¿nos queda alguna duda de que para Jesús resucitado, la cosa más importante que la iglesia debería hacer de ahora en adelante era predicar el Evangelio en todos los grupos humanos que hay sobre la tierra? El Señor Jesucristo tenía el corazón entusiasmado con esta predicación. Y como dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, lo primero que Él dijo al resucitar es reiterar, explicar, enfatizar el hecho que después de su muerte la cosa más importante para Dios el Padre, la cosa más importante para Dios el Hijo, la cosa más importante para el Espíritu Santo es que sus discípulos, la iglesia que se estaba formando, llevaran el mensaje de salvación a todos los seres humanos. Y concluyo entonces preguntando, si esto era lo más importante para Jesús, ¿no creen ustedes que debería ser lo más importante para los cristianos? ¿Que acaso qué es lo que somos sino seguidores del Maestro, discípulos de Jesús? Un discípulo no encarna la filosofía del Maestro para que pueda expresarla en una forma concreta, en una forma de obediencia. Evidentemente eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Iglesia de Cristo, pastores, cristianos, evangelistas, discípulos, borremos del camino esta equivocación de no haber puesto la evangelización del mundo en primer lugar, y de esta manera estaremos acelerando que el Evangelio llegue a todo ser humano.
Deseando conocer cuáles son las causas que han demorado la evangelización del mundo, queremos señalar que otra causa que así ha funcionado es que no hemos concientizado el contenido, la naturaleza, la totalidad del plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Qué dice este plan? En Lucas capítulo 24, versículos 46 en adelante, dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y luego dijo, así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Un plan perfecto, un plan sencillo, un solo plan, pero que está compuesto por dos partes diferentes, bien definidas, y que por supuesto tienen que funcionar las dos partes en armonía. La primera parte se refiere a Cristo. Era necesario que Cristo padeciese y que resucitase. Si no hubiera ocurrido esto, no habría salvación. Pablo confirma esto en su carta a los Corintios, cuando en el capítulo 15 dice, primeramente os he anunciado el Evangelio que recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que apareció, y entonces da la lista de las personas a las cuales el Señor Jesucristo se presentó. Vemos entonces que el Señor Jesucristo cumplió la primera parte que tenía que ver con su persona. Si Cristo no hubiera venido al mundo, nosotros no estaríamos predicando el Evangelio. Si Cristo hubiera venido y no hubiera vivido una vida inmaculada, sin pecado, no habría podido morir en nuestro lugar. Si Cristo hubiera vivido una vida perfecta y solamente nos hubiera enseñado el sermón de la montaña, con todas sus enseñanzas e implicaciones, y luego se hubiera vuelto al cielo sin morir en nuestro lugar, tampoco habría ningún evangelio que predicar. Más todavía, si Cristo hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, no tendríamos buena noticia que anunciar a nadie. Hubiera sido un muerto más en un cementerio. Pero gloria a Dios, Cristo murió, Cristo resucitó, y hay una gran salvación que Dios ha provisto para todo ser humano. Exactamente todo lo que estaba anticipado en el Antiguo Testamento se cumplió sin faltar una sola cosa. Ese plan que Dios estuvo elaborando casi por 4.000 años se cumplió exactamente en todos los detalles, y por eso disfrutamos esta gran salvación. Por eso tenemos el perdón de nuestros pecados, por eso tenemos paz con Dios, por eso sabemos que somos hijos de Dios, por eso formamos parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, por eso tenemos esperanza, por eso sabemos cuál es nuestro destino, por eso tenemos muchas otras bendiciones que se derivan del hecho de que en el plan de Dios Cristo cumplió exactamente todo lo que estaba señalado para Él. Pero un momento, ¿es esto todo? No, seguramente no es todo. Esta es solamente la mitad. El plan está incompleto si llegamos solamente hasta aquí. Y tenemos que decir que hay muchos cristianos que están viviendo esta experiencia y pareciera que están beneficiándose con la salvación de Dios, pero no entienden bien que hay una segunda parte que los incluye a ellos y de los cuales ellos deben ser protagonistas.
¿Y cuál era esa segunda parte? Dice que Jesús, al terminar el detalle de lo que estaba diciendo como gran comisión, dice: vosotros sois los encargados de llevar este evangelio y estas palabras a todo el mundo. Es necesario, dijo, que se predique el arrepentimiento, que cada vez se predica menos, y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois mis testigos para llevar a cabo esta tarea. ¿Quiénes eran esos vosotros? Bueno, en primer lugar eran los discípulos que estaban allí. Jesús se había encargado de entrenarlos durante 2 años y medio, 3 años, para que ellos pudieran concluir o seguir adelante con esta tarea. Seguramente que estaban incluidos aquellos que iban a creer en el Evangelio por medio de los discípulos. Y por supuesto, estábamos incluidos nosotros, que estamos aquí, porque discípulos cumplieron con ese mandato de predicarnos y enseñarnos el Evangelio. Es inconcebible pensar que el Dios que planeó esta salvación durante tanto tiempo y con tantos detalles se haya olvidado de diseñar la manera como este Evangelio debería ser publicado en todo el planeta. No, Dios no se olvidó, y Jesús tampoco, al contrario. Ya hemos dicho, Jesús dedicó 3 años para que los discípulos que él había llamado captaran con toda claridad que parte del llamado consistía en cumplir con esta tarea gloriosa de llevar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Se pueden dar cuenta, amigos, hermanos, que estas dos partes no se pueden separar la una de la otra. Si Cristo no hubiera venido, no tendríamos nada que predicar. Pero si Cristo vino y no predicamos, es como si no hubiera venido, porque hay millones de personas que ignoran esta verdad. Esto es lo que los discípulos deberían entender. Deberían grabar profundamente en sus corazones. Y esto es lo que muchos cristianos y muchas iglesias lo han considerado debidamente. No han tomado en cuenta que son protagonistas del plan de Dios, que hay una parte que ellos tienen que llenar que ningún otro la llenará, y que eso es insustituible para que la gente pueda ser salva. A veces usamos algunas ilustraciones para dar énfasis a esto. Supongamos que en cierto país hay un criminal que ha matado a 5 personas y que esta noche a las 24 va a ser ejecutado. Pero que el rey o el emperador o el presidente de ese país se levanta de la siesta con buen ánimo y firma un indulto, llama a uno de sus funcionarios y lo envía a la cárcel con el mandato de entregarlo al director para que esa ejecución no sea llevada a cabo, porque es capacidad de la autoridad máxima de cada país indultar a quien a él le parezca conveniente. Pero este funcionario que recibe el mandato, no sabemos qué le pasó. A lo mejor fue a ver un partido de fútbol, a lo mejor se fue a dormir la siesta, o vaya a saber a dónde fue después de recibir esta comisión. El hecho es que él se olvidó de llevar este mensaje. Y cuando él llegó después de las 12 de la noche, aquel preso ya estaba ejecutado y podía ver cómo de la puerta sacaban un cadáver. La pregunta que quiero hacer es esta: ¿quién tuvo la culpa de la muerte de aquella persona? Evidentemente, él había sido un pecador, un criminal, pero había sido indultado, había sido perdonado. El hecho es que el verdadero culpable fue aquel que no cumplió con la tarea de comunicar el indulto. Hagamos otra comparación.
Pensemos que en alguno de estos países donde se hacen todos los descubrimientos, se descubre una buena vacuna para el cáncer, para el SIDA, para la tuberculosis o para estas enfermedades que están diezmando a la humanidad. Pero en vez de publicar el anuncio, en vez de darlo al mercado, en vez de darlo en un precio barato, esta entidad lo guarda para sí mismo, hace alarde de que tiene una vacuna, pero la gente se sigue muriendo por todas esas enfermedades. Apliquemos estas dos ilustraciones a nuestra propia vida. Yo, quien les habla, soy un pecador. Yo he quebrantado la ley de Dios. Si ahora estoy feliz, perdonado y salvado, es porque alguien vino con el indulto y yo lo he aceptado y he sido librado de la condenación que merecía por mi culpabilidad. Estas enfermedades son muy dolorosas, pero quiero darle una noticia. Le van a molestar a usted hasta el día de su muerte. De la muerte para allá, estas dolencias ya no le van a quejar más. ¿Saben por qué? Porque del otro lado de esta vida, estas enfermedades ya no persistirán. Pero, si usted se va de este mundo sin haber recibido el perdón de los pecados, que es el remedio para esta enfermedad del pecado, entonces le costará vivir una eternidad que ninguna palabra es capaz de describir en su totalidad. Cristo cumplió su parte en este plan. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, debe cumplir la otra parte. Tenemos que tomar conciencia que este plan perfecto tiene dos partes y que la primera fue totalmente realizada por Cristo cuando en la cruz dijo consumado es o concluido está, pero que de allí en adelante, después que resucitó, Él nos encargó a nosotros que somos la Iglesia llevar las buenas noticias a todos los lugares de la tierra. Esta es una de las causas por las cuales el Evangelio todavía no ha llegado a todos los rincones de la tierra. Hay iglesias, hay cristianos que no han ocupado esta tarea que Dios les ha encomendado y deben de ocupar su lugar lo antes posible. De esta manera estarán acelerando que se termine la evangelización del mundo y que se cumpla la palabra de Jesús, de que será predicado este evangelio en todas las señas y después de esto vendrá el fin. ¿Cuáles son las causas que han demorado que se termine la evangelización del mundo? Una muy importante es que no hemos concientizado las multitudes que hay en el mundo que todavía no han escuchado una palabra de la Biblia y que ni siquiera saben que Jesús vino a este mundo para salvarnos. El Evangelio de Mateo es el que más relaciona a Jesús con las multitudes. Si ustedes tuvieran un lápiz de color y leen el Evangelio de Mateo, subrayen las muchas veces que está la palabra multitudes, mucha gente, gran gentío, y van a ver que el Señor Jesucristo estaba continuamente introduciéndose en las multitudes, porque como dice Mateo 9, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban
desconcertadas, estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Y fue allí cuando les rogó a sus discípulos que empezaran a pedir más obreros, porque la mies en aquel entonces era mucha, los obreros pocos, y así que sigue siendo hasta este día. Pero Jesús quería llevar a sus discípulos en medio de las multitudes. Él quería transmitirles la visión que tenía para alcanzarlas. Casi siempre los discípulos procuraban eludir esta responsabilidad, pero Jesús no se dio por vencido. En una ocasión, cuando ellos querían despedir a la gente y volver tal vez a su hogar, Él les dijo: no, dadles vosotros de comer. Y Él no cesó en su empeño hasta que esto se cumplió. Los historiadores dicen que en el primer siglo el mundo tendría probablemente de 200 a 240 millones de personas. Pero sabemos que en el actual el mundo está compuesto por más de 6.600 millones de personas. ¿Y cómo estamos frente a esta gran situación, esta gran necesidad? Tenemos que reconocer que una tarea gigantesca se ha realizado a través de todo este tiempo, a pesar de las dificultades que la Iglesia ha enfrentado. Miles de hombres y mujeres se han jugado enteros para llevar el mensaje en los lugares más difíciles de la tierra. Pero también es verdad que en el año 300 el emperador Constantino dictó un decreto por medio del cual establecía que el cristianismo sería la religión del Estado. Y de esta manera unió, digamos así, el Estado con la Iglesia, o para decirlo de otra manera, introdujo en la Iglesia una cantidad de hombres y mujeres que no conocían a Dios, que no se habían convertido, que no habían nacido de nuevo. Y de ahí en adelante, evidentemente, la Iglesia frenó la expansión misionera que hasta ese entonces había estado realizando. Tenemos que decir que Dios siempre tuvo siervos fieles en muchas partes del mundo, pero también tenemos que recalcar que desde ese siglo III hasta la reforma de la Iglesia se produjo algo así como un largo paréntesis, durante el cual la Iglesia luchó con muchos problemas y la evangelización del mundo prácticamente quedó a un lado para no ser realizada. Recién en el siglo XVIII, a través de hombres como Guillermo Carey, que fue a la India, de Hudson Taylor, que plantó el Evangelio en la China, de Adoniram Judson, que fue a Birmania, David Livingstone y Carlos Stud, que se metieron en el África, y un ejército numeroso de hombres y mujeres que nosotros no conocemos, fueron retomando otra vez la visión misionera. Y es indiscutible que a pesar de todos los esfuerzos y adelantos, todavía hay millones en los 5 continentes que no han oído ni una sola vez el mensaje de salvación. Hemos recalcado en ocasiones anteriores que los que llevan estadísticas fehacientes sobre esta necesidad nos dicen que todavía necesitamos plantar la Iglesia en por lo menos 8.000 etnias, que suman algo así como una tercera parte de la población, o sea, unos 2.000 millones de personas que están esperando que el misionero llegue para hablarles del amor y de la gracia de Dios. El dicho popular que dice, ojo que no ve, corazón que no siente, nos hace saber que si nosotros no nos enteramos de estas necesidades, será difícil que oremos por estos pueblos y será difícil que hagamos algo para llevarles la palabra de Dios. En el primer año de su ministerio, Jesús ya le dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos, porque los campos están blancos para la siega. Y por supuesto, los discípulos en ese primer año entendieron poco de lo que Jesús decía,
Pero él lo ilustró inmediatamente, porque después de ganar a la mujer samaritana y a algunos de sus amigos y otros que vinieron a investigar, él plantó prácticamente una iglesia en 2 o 3 días, confirmando el hecho de que por lo menos allí el campo estaba blanco y la gente respondía al mensaje de salvación. Es probable que en muchos pueblos del mundo haya personas que, como Cornelio, por ejemplo, están haciendo lo mejor que saben para conocer a Dios, pero los Pedros que Dios ha llamado y enviado todavía no han llegado hasta su hogar. En estos días ha llegado acá a la Argentina una nueva edición del libro Operación Mundo. Este es un libro que todo pastor y toda iglesia debería de estudiar y utilizar. Es una verdadera geografía evangélica. En ella, en este libro se consignan más de las 240 naciones que hay en el mundo y se hace un examen de sus geografía, de su economía, de su política, de los pueblos que la componen, de las circunstancias que han favorecido la evangelización y de los problemas que la han interrumpido, de manera que es una forma de investigar la necesidad de pueblos que están lejos de nosotros, pero que están pidiendo a gritos que le vayamos a dar un pedazo del pan de vida, porque tienen hambre y quieren conocer a Dios. Las iglesias deben tomar conciencia de esta situación. Deben de informar a las congregaciones de estos problemas y estas necesidades. Tenemos que levantar la mirada y ver el mapa del mundo. Mirar aquellas castas que están en la India. Se habla de 3.000, donde el Evangelio todavía no se ha podido introducir. Debemos de mirar a la China, que aunque ha habido en ese lugar un gran avivamiento, nos informan que en el norte hay muchas poblaciones, aldeas y aún ciudades donde la iglesia no está plantada. Japón también tiene más de 1.000 pueblos sin el Evangelio. Indonesia, donde primeramente se predicó el Evangelio cuando Carey empezó a trabajar. Muchas islas han sido evangelizadas, pero todavía hay islas donde el Evangelio no ha llegado. ¿Y qué podemos decir de Rusia, dentro de la cual hay muchas etnias donde no conocen la verdad de Cristo? Se han conformado con una religión popular que no satisface sus necesidades. El norte del África es una zona donde en un tiempo, especialmente en el primer siglo, había iglesias poderosas, pero en el día de hoy las 3 o 4 naciones que están allí prohíben predicar el Evangelio en una forma pública y el Evangelio se está expandiendo por medio de las iglesias casas, o sea, de las células, o sea, de aquellos que lo están haciendo escondidamente. Europa nos está llamando nuevamente. He estado leyendo justamente en Operación Mundo que en la zona norte de Francia, en la zona norte de Alemania, ahora prácticamente no hay iglesias. Muchas de las iglesias en esos lugares se han cerrado. Y también en Italia, también en España, tal vez en Portugal. ¿Y qué podemos decir de Turquía, donde se dice que hay más de 8 provincias donde no hay ningún indicio de predicación de la palabra de Dios? América probablemente es uno de los continentes más evangelizados. Pero si alzamos los ojos debidamente, nos vamos a encontrar con tribus en México, con tribus en Colombia, con tribus en Brasil, donde el misionero todavía no ha llegado y la gente no ha escuchado del amor de Dios y de la gracia y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Esta es una de las causas fundamentales por las cuales la expansión del Evangelio se ha detenido. La ignorancia de las multitudes que hay en el mundo. Debemos de hacer un esfuerzo para alzar los ojos, para investigar, para buscar los datos
para enterarnos de cómo están estos grupos humanos enquistados en numerosos países. Les doy un dato: Camerún, ese país que está en el África, tiene más de 4.000 grupos humanos, y de esos grupos solamente la mitad ha sido evangelizado. Y así podríamos recordar muchos países del mundo donde la evangelización ha comenzado, pero faltan misioneros, faltan obreros y faltan también iglesias que capten esta visión y estén dispuestos a orar por obreros, a ofrendar para que vayan y también para reconocer a los que Dios levanta en medio de ellos para enviarlos y cubrir esta gran necesidad para que la evangelización del mundo pronto pueda ser completada.